¿Valió la pena ver Yanni Neko? En la superficie parece el típico anime basura. Es repugnante, perturbador, escatológico y por momentos deshumanizante. Todo en esta serie genera fricción y cringe. Y aún así, sorprendentemente fue el quinto anime más popular de la temporada verano 2026. Si lo miras solo por encima, parece un desastre que te hace cuestionar qué estás haciendo con tu tiempo. Sin embargo, con más de 930 animes vistos, aprendes que la mejor forma de analizar una serie no es medirla con una vara universal de perfección, sino juzgar las obras por lo que intentan transmitir. En ese caso, tenemos una obra que desde su primer episodio parece intentar ser la demostración más carismática de lo bajo que puede caer una persona sumergida en la adicción, en ese caso, al consumo de nicotina. Pareciera que hay un mensaje profundo, aunque también cabe la posibilidad de que sea completamente lo contrario. Pero antes de llegar a eso, pongamos un poco de contexto. Yanni Neko nos pone los zapatos sucios y desgastados de Yaniko, una chica gato que encarna el colapso doméstico en su máxima expresión, adicta al cigarrillo, viviendo entre basura, vómito y promesas rotas. Junto a ella, encontramos un elenco igual de desastroso. Su hermana Imoko, que intenta mantenerla a flote, un grupo de amigas adictas a diferentes placeres, y un casero que no podría ser más pervertido, pero que, para ser honestos, con el tiempo termina cayendo bien. Aquí no hay una gran historia, una trama elaborada, ni ningún misterio. El argumento es simplemente el día a día de una adicta, intentando conseguir su próxima dosis de nicotina, o sobreviviendo a sus propias malas decisiones. Y antes de nada, hay que aclarar algo. Ese anime tiene cierto nivel de cariño y dedicación tras su creación. No es un producto basura hecho solo para atraer la atención, vender y generar ganancias. Esto se nota, no solo en el nivel de detalle de su animación, sino en un aspecto del que yo no tenía ni idea. Verán, suelo saltarme los openings durante los primeros 4 o 5 primeros episodios, simplemente porque revelan demasiado de la trama. Por esa razón, no me había dado cuenta de que cada escena del opening es un homenaje al cine, una referencia a escenas míticas de películas de culto. Tan solo por este detalle, te das cuenta de que no está hecho para ser un anime del montón. Aún así, como era de esperarse, la recepción de la comunidad está completamente fracturada. Por un lado, están las personas a las que desde el primer episodio no les hizo ninguna gracia y la catalogan como un cascarón vacío. Con notas de 1 a 5, acusan al anime de basarse en un humor para niños de 12 años, fetichismo barato y mero valor de choque escatológico. Honestamente, esa clase de reseñas era lo único que esperaba encontrar. Sin embargo, no estoy del todo de acuerdo con una opinión tan radical. Una persona en particular comentaba que a diferencia de obras como Welcome to the NHK, Yanni Neko no ofrece un arco de redención y un crecimiento real. El ciclo de autodestrucción se repite episodio tras episodio, sin consecuencias permanentes. Bajo esta óptica, el anime pareciera diseñado para hacer esa recomendación pasivo-agresiva que le das a un amigo para que entienda la indirecta de que da puro asco. Esa era la tesis inicial y la conclusión que tenía pensada para este video, pero conforme pasaban los episodios dejé de estar tan convencido. Lo bueno de este canal es que me gusta ser riguroso. Leo las críticas en contra, pero también a favor. Al revisar la reseña de quienes recomendaban honestamente esta obra, descubrí esa otra perspectiva que me hacía falta, la perspectiva de quienes defienden su trasfondo filosófico. Hay quienes la puntúan con un 9 o un 10, sosteniendo que el anime representa a la perfección aquella frase de Kenny Ackerman en Shingeki no Kyojin: todos somos esclavos de algo. Nietzsche decía que el hombre moderno conformista se contenta con un poco de placer para el día y un poco para la noche, pero siempre respetando la salud. Yaniko es la respuesta destructiva a ese mandato, alguien que tira por la borda la salud y la respetabilidad social a cambio del microplacer de su próxima dosis. En cierto sentido, ambas posturas tienen razón a su manera. La serie utiliza el camino más ridículo e incómodo posible para hablar de la adicción y de cómo terminamos siendo esclavos de pequeños placeres controlados. Es curioso cómo ese tipo de series gamberras, de humor irreverente,
absurdo, políticamente incorrecto y explícito, terminan demostrando un lado humano con más esencia que muchas otras producciones que muestran la cara más civilizada y correcta de la sociedad. En conclusión, Jerineco no es una obra hecha para concientizar al 100%, y tampoco para seducir a nadie hacia el mundo de las adicciones. Sin embargo, a pesar de no tener una trama tradicional, posee el factor que a mí más me gusta en una historia. Es realista. Te enseña visualmente cómo la protagonista vive en el presente, cómo es libre y no se deja llevar por lo que digan los demás, aunque claro, pagando el precio con todo lo malo que eso conlleva. En el fondo, es una serie que le permite al adicto ver lo bajo que se puede caer, mientras que a las personas de su entorno les ayuda a entender por qué resulta tan difícil salir de ahí, demostrando que no todo dentro de esa realidad es 100% negativo. Por todo esto, Jerineco termina siendo una obra que divide por completa a la audiencia en dos grandes bandos. Por un lado, están quienes lo califican de 7 para arriba, espectadores que disfrutan de esta comedia sin filtros, o que apreciamos ese trasfondo sobre la adicción y la naturaleza humana escondido tras la mugre. Por otro lado, están quienes la puntúan de 7 para abajo, personas para quienes este estilo de humor escatológico simplemente no es su fuerte, y que tampoco tienen interés en escarbar para ver si hay algún tipo de profundidad oculta. Y ambas posturas son perfectamente válidas. En lo personal, me mantengo en un punto medio, y la guardaré con una calificación entre 6 y 7. Aún no termino de decidirme, porque aunque su humor escatológico puede resultar pesado, no se puede negar que tiene un carisma y una humanidad que se terminan valorando. Sin embargo, si la juzgo estrictamente por su historia, que es lo que yo más valoro al ver un anime, la realidad es que no tiene ninguna. Pero bueno, esa fue solo mi humilde, y en esta ocasión, tal vez no tan certera visión de las cosas. Si crees que en verdad este anime es una basura, y que buscarle profundidad es una exageración, déjamelo en los comentarios.